Primero, claro, David, muchísimas gracias por participar en nuestro taller. Estás en un entorno que parece muy simpático con ese río, me gusta mucho. Bueno, quizás para empezar algunas palabras para presentarte. Bueno, primero de todo, buenos días y muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí compartiendo este espacio-tiempo. Bueno, más tiempo en este momento porque espacio no, porque estamos en remoto, este tiempo con vosotros y poder compartir nuestra experiencia que creo que ha sido muy interesante. Llevamos casi 2 años. Simplemente explicaros, yo soy el director de sistemas de información del Hospital Clínic desde hace 13 años y pico. Y bueno, he vivido, digamos, mucha evolución y mucha transformación en nuestro hospital con muchos directores generales. Bueno, básicamente deciros que es una trayectoria larga dentro de un mismo entorno, pero que ha habido una gran evolución y un gran cambio. Y en este momento llevamos prácticamente 2 años en el ámbito Agile y la verdad es que la transformación ha sido, iba a decir meteórica, pero bueno, digamos muy rápida y muy ágil y eficiente. Bueno, quizás para empezar, ¿qué tal está el hospital de momento con la COVID? Sí, ¿Todo pues bien? os tengo que decir que a pesar de lo que diga la prensa y de los miles y miles de contagiados diarios que salen, el hospital esta semana, la última información que tenemos, es la mejor semana desde el mes de junio. Es decir, que estamos en la mejor situación de número de pacientes ingresados, número de pacientes en la UCI, con lo cual os tengo que dar un mensaje dentro de la precaución que tenemos que tener todos, pero de tranquilidad de que las cosas no van tan mal como en otros sitios en nuestro país, ¿no? Vale, qué buenas noticias. Entonces, nos vas a contar un poco qué pasó y cómo lo habéis superado en la temporada, digamos, más difícil. Y primero quizás explicarnos cuáles son los retos que la DSI tuvo que superar, que enfrentar en la primavera. Y después, claro, nos vas a explicar qué habéis hecho y gracias a qué tipo de organización y de prácticas ágiles. Bueno, básicamente el primer reto que nos encontramos es que ante la avalancha de contagios, nosotros tuvimos que afrontar como institución una transformación radical de la manera de trabajar, ¿vale? Nosotros, evidentemente, somos una institución que por naturaleza nuestro trabajo es presencial, porque estamos atendiendo a pacientes. Lo que pasa es que en un hospital, aparte de la gente que está atendiendo, hay mucha gente alrededor que está dando soporte a la organización. Y esta gente mayoritariamente se fue a casa. Y ese fue el primer reto, ¿no? Adaptarnos a las necesidades y al cambio que implicaba el hecho de habilitar ese teletrabajo. Ese teletrabajo que luego tiene una serie de reminiscencias que ahora más o menos os contaré, al menos en lo que afecta a nuestra dirección. Por suerte, tecnológicamente, llevábamos un tiempo que estábamos, digamos, de los hospitales que estábamos más bien preparados. Y eso nos facilitó. Aparte que os puedo decir que a nivel industria, la industria ha sido muy generosa en esta época y nos han ayudado, ¿no? Cediéndonos licencias gratuitas, cediéndonos sistemas gratuitos, lo cual nos ha facilitado. Y a nivel de equipo, el gran hándicap fue de pasar de estar 100% físicamente presentes en las oficinas y que nos veíamos las caras todos los días, a estar 95% del personal de sistemas estaba en su casa. Y claro, ¿eso qué implica? Implica que como no tengas una dinámica, digamos, de cierta autonomía, de trabajo autónomo, es difícil. Y para nosotros no fue difícil porque llevábamos, como os he dicho antes, casi un año, cuando nos pasó empezamos la pandemia, llevábamos 1 año y unos pocos meses que estábamos evolucionando hacia el modelo Agile y transformando nuestra organización en una organización ágil, con distribución de autoridad, o sea, digamos, marchándonos o huyendo o transformando nuestro modelo jerárquico de jefes a un modelo organizado por roles,
que hay unos propósitos muy claros y que la autoridad se distribuye en los roles. Los roles tienen una autonomía máxima en su autoridad, lo cual significa que las personas tenían la capacidad, estando solas en su casa, de tomar sus propias decisiones en su ámbito de autoridad. Eso podemos pensar que esto en el mundo jerárquico también pasa. Sí, a veces pasa. Lo que pasa es que hay mucha inercia de irle a preguntar al jefe, y el jefe al jefe y el jefe al otro jefe. En Agile la ventaja que tenemos es que cuando alguien en su autoridad, en su rol, toma una decisión, esa decisión es suya, es autocrática, ¿no? No necesita al jefe para preguntarle. Eso es uno de los cambios importantes que yo, por ejemplo, como jefe, pues he sufrido, ¿no? Porque a veces estoy diciendo algo a alguien y de repente alguien te dice, oiga, esa es mi autoridad, ¿no? Entonces me tengo que morder la lengua. Y eso es un cambio que cuando te vas adaptando llega un momento que vives más tranquilo, en el sentido de que sientes que la gente hace su trabajo y además lo hace desde la responsabilidad que implica esa autoridad y encima lo hacen bien. Aquí hay un tema muy importante para mí, que detrás de todo esto hay una cuestión de valores, y en nuestro caso la confianza para mí es el principal, y esa confianza es el primer motor para que cedas esa autoridad, porque al final lo que hacemos es que los antiguos jefes cedemos nuestra autoridad a diferentes roles, y esos roles son los que están ejecutando el trabajo y asumiendo esa autoridad, responsabilidad. Y eso es el gran cambio. Pero eso no se ha facilitado, porque cuando tú estás lejos de la gente y a pesar de que nos vemos en videoconferencia, no es lo mismo, porque al no tener tanto contacto no tienes tanta, ¿cómo diría?, la cercanía de estar en primera persona físicamente. Entonces necesitas ganar más confianza y que la gente sea capaz de autónomamente seguir haciendo su trabajo. Y os puedo decir que el otro día lo comentábamos, es muy curioso. Me viví con uno de los miembros del equipo en el hospital. La semana pasada ya empecé ya teóricamente la Generalitat nos ha dicho que tenemos que trabajar 2 días en casa como máximo y 3 en el hospital, con lo cual tengo que ir por normativa. Y hablando con esa persona me decía, tengo que confesarte que se trabaja más en casa que aquí. Porque, claro, como además hacía tiempo que no nos veíamos, parte del tiempo lo dedicamos a explicarnos que si yo me he casado hace 15 días, que sepáis que me he casado hace 15 días, luego ahí soy un hombre casado. Entonces nos empezamos a contar nuestra vida, ¿no? Y de repente dices, ostras, hemos dedicado un tiempo, que está bien, porque al final la relación humana es importante, pero en teletrabajo se trabaja de una manera diferente, más, digamos, con mucho más foco. Y eso es otro de los factores importantes que nos da la organización Agile, que básicamente te enfocas en pocas cosas y pones toda tu energía en ellas. Y cuando digo pocas cosas, quiere decir que a nivel estratégico, nosotros tenemos, dentro de los diferentes tipos de reuniones que están en el modelo, hay una que le llamamos la reunión de estrategia, que se hace trimestralmente, y en la que definimos 2 líneas, 2 elementos clave que durante ese trimestre cualquier duda de priorizar algo la centramos en estas 2 líneas. Claro, cuando tú tienes el foco muy bien definido y te concentras solo en lo que es importante en ese momento, te dispersas menos. Eso fue un efecto del teletrabajo, pero también de la metodología Agile, ¿no? Que al final, al tener claros los focos, los elementos clave a los que tienes que poner atención, la gente trabaja sin tener que preguntar tanto, esto es importante, no tengo que hacerlo, no tengo que hacerlo. O sea, no hay tanto comunicación para preguntar qué tengo que hacer, sino que la comunicación es para sincronizar, porque al final los roles, como son autónomos, necesitan interaccionar y a veces necesitan, como, fijaros, cosas que pasan es lo que pasa en el mundo normal, ¿no? O en el mundo jerárquico, que al final 2 personas que están haciendo trabajos diferentes pueden tener una interrelación de precedencia, de lo que sea. Y esa interacción en Agile la llamamos sincronización. Nosotros hemos desarrollado desde el principio un concepto que llamamos la sincronización de pasillo, que es, tenemos mucha más comunicación y más fluida en todos los niveles de una manera muy directa. O sea, la gente hablan, no tienen que pasar por el jefe, simplemente hablan entre ellos y sincronizan y tiran para adelante y hacen las cosas. Y eso genera mucha más fluidez en el trabajo, o sea, el trabajo es más fluido.
Quizás Y puedes explicar un poco más cómo funciona una reunión de sincronización, por ejemplo, sí, y con qué frecuencia. sí. Bueno, las reuniones de sincronización depende. O sea, al final, supongo que has contado un poco cómo se organizan los círculos. No, 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 vale. todavía no. Vale, perfecto. No, básicamente la estructura se llama, hay un círculo que es el círculo principal, que es nuestra organización, y se van creando subcírculos. Los subcírculos son unos entes con un propósito, y unas responsabilidades a cumplir, ¿vale? Entonces, perdón, es que me he perdido con la pregunta. No, la, Fran. la- la pregunta era por favor, explíquenos un poco más cómo funciona una reunión de Sí, sincronización. perdón, ¿Qué sí, sí, es? vale. ¿Qué Entonces, frecuencia? dependiendo de los círculos, es que me he perdido, dependiendo de los círculos tenemos diferentes frecuencias de sincronización, ¿vale? Entonces, en el círculo principal, que es la, digamos, la dirección de sistemas, nos reunimos semanalmente, ¿vale? Y semanalmente significa que una vez a la semana todos los miembros del círculo, que son más de los que habían anteriormente en un comité de dirección, nosotros teníamos un comité de dirección que éramos 4 personas. Ahora en el círculo somos 12. 12, ¿qué quiere decir? Porque dentro del círculo hay más círculos y cada círculo tiene un representante o 2, en este caso, que participan. Con lo cual, hay mucha más participación de la gente. Entonces, en la sincronización, básicamente, de una manera muy ordenada y con una manera de trabajar que luego entiendo que Florence os explicará y veréis, lo que se limpian, nosotros procesamos las tensiones. Las tensiones son cualquier rol que tenga una tensión, la pone en el círculo y la dirige al rol que le puede dar respuesta a esa tensión. Una tensión es algo que no está funcionando bien o algo, no me gusta la palabra no funciona bien, sino que más es lo que técnicamente llamamos un gap. Es algo que falta. Y entonces ese algo que falta es yo como rol, en mi rol me falta algo de otro rol, se lo pido. Y en una sincronización a veces es one to one, se pone la tensión encima de la mesa y hablan estos 2 roles. Los demás, en principio, pueden ayudar, pero no es necesario y no tienen por qué intervenir. O sea, no es una democracia, tengo una necesidad y me la tiene que resolver tal persona. Entonces, hay la obligación de que se resuelvan esas tensiones. Como mínimo, proponer un próximo paso, una próxima acción que me ayude a resolver mi tensión. Y si no se resuelve, en la siguiente reunión se habla. Y lo que os decía antes, entre reunión y reunión, nosotros hacemos sincronización de pasillo, que significa que hay tensiones que a veces necesitan resolución urgente y la gente se encuentra, la resuelven y ya está. Y a veces llegamos a la reunión de sincronización y pues a lo mejor hay 1, 2, 3 temas, no hay más. Y a veces hay 10, ¿no? Depende. ¿Y cuánto tiempo duran ese tipo de reunión? Ahora mismo empezamos con hora y media y ahora mismo no pasan de los 35 minutos, 35-40. Vale, sí, con experiencia sí es el... Y teniendo en cuenta que hay 15 minutos al principio que típicamente hacemos como no nos vemos y estamos haciendo online, hablamos del tiempo, de la vida, de los milagros, estas cosas. Muy bien. Entonces, ese tipo de organización que nos ha explicado, ¿en qué sentido os ayudó a superar la crisis COVID cuando ha llegado y todavía hoy, por supuesto? Bueno, yo te diría que, y además creo que me reitero, el elemento principal es la autonomía. O sea, como es un modelo de autonomía de cada uno de los roles, autonomía y pensando que estábamos físicamente distantes y no nos veíamos tan fácilmente o tan a menudo, esa autonomía ha ayudado a que la gente asumiera su rol, su responsabilidad y tirara para adelante. La segunda cosa importante es el foco. O sea, el modelo te ayuda a enfocar. La situación nos enfocó, casi por definición, ¿no? Porque nuestro foco era COVID y era cualquier necesidad que tenía nuestro hospital desde la vertiente de sistemas que podamos nosotros resolver, claramente todo el mundo sabía cuál era la prioridad. No había ninguna duda. Y esa prioridad era claramente esa, pero y teniendo en cuenta que veníamos de un modelo que ya nos dice cuáles son las prioridades. Entonces reiterábamos lo que nos dice el modelo. Entonces era como fácil y la gente se alineó con suma facilidad. Entonces, y sumando el foco y la autonomía, pues ha funcionado. Ha sido ágil. Incluso os puedo decir que la organización
nos felicitaba. O sea, el propio director general durante y después de la pandemia nos hizo una mención explícita y nos felicitó por nuestra, valga la redundancia, agilidad en dar respuesta a las necesidades que se estaban planteando. Vale. Y os puedo decir que hace 3 años atrás esto no hubiera sido así. Hubiéramos sufrido. Vale, genial, parece estupendo. Muchas gracias. Quizás os propongo ahora que todo el mundo pueda preguntar lo que quiera a David Vidar y aprovechar su presencia. Podéis utilizar el chat o abrir los micrófonos si queréis. Yo voy a hacer una pregunta. Soy Silvia Fradera. Hola, David. Hola, Silvia. Mira, que quizás me gustaría saber qué es lo que os hizo decidir, qué estabais viviendo y os hizo decidir de cambiar vuestras formas de trabajar, ¿no? Ir a buscar un poco de ayuda o a adoptar prácticas nuevas, ágiles. ¿Qué estabais viviendo, qué no funcionaba y qué os hizo decidir? Esto fue antes del COVID, porque has dicho que un año antes. Esto empezó... Mira, ayer le estaba dando vueltas en mi cabeza cómo empezaba esto porque pasa el tiempo muy rápido y uno ya no es consciente. Mira, esto empezó en finales del 2018 por diferentes razones. Yo tengo una mentor que muchos de vosotros conocéis, que es Silvia Strems. Y ella me recomendó ir a un Spin Workshop para conocer... Como este. Sí, como este. Sí, igual que este. Y ahí además tuvimos la experiencia de un señor de Vodafone que explicó su experiencia. Y en ese workshop fui y fueron 2 personas más del hospital y salimos los 3 comentando la jugada como diciendo, wow, esto es hacia donde tenemos que ir. Yo personalmente, para mí fue como ver la luz, es decir, un modelo que en mi manera de ser como manager, la autonomía ya forma parte de mi mindset prácticamente. Entonces era como un reflejo en algo real, en algo que ya existe, que alguien ha escrito y ha definido un modelo que estaba casi de manera inconsciente en mi cabeza. Y fue, empezamos a partir de ese Spin Workshop, creo que fui a otro, hice otro más cortito y ahí hablando con Florence ya empezamos a entablar conversaciones. Entonces fue enero del 2019, cerramos el tema y arrancamos. ¿Qué queríamos mejorar? Pues yo personalmente el concepto de autonomía de las personas para mí es muy importante. Si yo tener gente que tenga esa capacidad de digamos, primero de ser autónomo, de tomar sus propias decisiones y eso que le dé una capacidad de crecimiento. Y a mí una de las cosas que más me llamó la atención es cuando tú subdivides, pasas de funciones, que la función es muy amplia y una función abarca muchas cosas, pasas a roles, que el rol es mucho más atómico, el rol es más pequeñito. Una persona puede llegar a energizar, dejarme usar la palabra técnica que utilizamos, 15, 20 o hasta 30 roles. Eso significa que tú puedes subdividir su trabajo en muchos pequeños piezas, ¿no? Y ahí una cosa que a mí me chocó es, claro, si alguien es muy bueno en un tema muy concreto, a pesar de que lo tengas en la otra punta de tu organización, lo puedes llamar a hacer ese rol concreto, a energizar ese rol. Y eso, por ejemplo, yo ahora tengo una persona que es la que lleva la comunicación interna, que al principio es un técnico, pero es muy bueno comunicando. Y esta persona tiene el rol de comunicación interna. Y claramente, evidentemente, le vamos pasando entre todos los demás roles, le pasamos cosas que creemos que se pueden comunicar. Y él decide cómo, cuándo y cómo lo hace. Y realmente es una de las dinámicas que a mí personalmente me costaba mucho, porque al final era una responsabilidad mía, y ahora me he olvidado completamente. O sea, tengo una persona que desde su rol sabe cuándo tiene que comunicar. Yo no le pregunto, incluso alguna vez me viene a preguntar y le digo, es tu autoridad, decide tú, yo no mando. Y funciona muy, muy bien en ese sentido. Y eso fue esa mezcla de autoridad, de no ser, a pesar de que parece un contrasentido, ¿no? De no ser tan jefes, ¿no? De distribuir la responsabilidad. Todo eso era un mejunje, un melange que me pareció ideal para nuestra organización. También es verdad que nosotros llevábamos 2 años aplicando metodología Agile en desarrollo. En informática es una metodología que se utiliza, pero para el desarrollo. Y yo ya conocía las bondades de ese modelo.
y las había vivido. Entonces era como, si este modelo en la parte operativa se puede aplicar, si lo subimos un chunk, un nivel, ¿qué más podemos hacer? Y es lo que aprendí en el workshop y a partir de ahí me convencieron, ¿no? Me convencí. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Tenemos una pregunta en el chat, si queréis la leo. Dos tenemos, de hecho. La primera es, este modelo de confianza y distribución de autoridad, ¿quién lo decidió? ¿Y quién lo defiende al día a día sabiendo que los jefes les gusta mandar? ¿Y qué hacer con los que no quieren distribuir la autoridad? Es Serge que nos hace esta pregunta. Me encanta la pregunta. Claro, fijaros que el primero que siendo jefe cree en distribuir la autoridad soy yo personalmente, en mi caso, en mi organización. Y cuando empezamos esta aventura, yo empecé con nuestro equipo de dirección. Éramos 4 personas, como os decía antes, los 3 responsables de área que yo tengo debajo, que tenía en ese momento, porque hoy para mí no están debajo, sino que son compañeros del equipo, son miembros del equipo. Y los 4 hablábamos, tuvimos una conversación, porque era muy importante que estuviéramos alineados los que éramos los jefes. Porque si no alineas bien a los jefes y alguno está en discordia, el modelo es más difícil de desplegar. Y aún así hay dificultades, cuando os he dicho antes que yo tenía una pregunta, quería hablar también de que no todos son, digamos, decimos en catalán, flors y violas, ¿no? No todo es fácil. O sea, al final es un camino. Y es un camino que tienes que tener como preguntas, ¿eh? Cuando los jefes quieren mandar, bueno, yo antes mandaba y ahora mando, entre comillas, mando menos. A pesar de que la gente por el pasillo te respeta por quién eres, ¿no? Pero igualmente, y que hay temas, perdonar, sigo viviendo en una organización jerárquica, como es un hospital, porque estamos hablando solo de un departamento, de una dirección, y aún hay temas que son jerárquicos. Pero aún así, si tú te lo crees y tu equipo de managers se lo cree, no es tan difícil hacer ese paso. El problema es que tiene que empezar desde ahí. Y luego también os digo que hay ciertas personas debajo que se quejan de que quieren tener un jefe al que irle a llorar. Disculparme, hay gente que es así. Porque vives más fácil, ¿no? Vives más cómodo. Yo cuando tengo un problema sé que tengo a alguien a quien llorar. Y ahora la gente, cuando tú distribuyes la autoridad en base a la confianza y en base a los roles, ese señor, esa autoridad, esa confianza, ese rol, no tiene un jefe al que acudir. Puede pedir consejo, pero no dame tú la solución. Es la gran diferencia. Y entonces, depende mucho de que haya voluntad de los jefes. Y una de las cosas que se hace es que este modelo está basado en un concepto que es la Constitución, que es una constitución, que es unas normas, y esa Constitución la asumen los jefes. En primera persona, yo como jefe en primera persona y luego el resto, ¿no? Y ahí está para mí la clave, que todo el mundo se lo crea. Al menos en ese nivel. Y luego ya desciende. Y los managers, leo la segunda pregunta, es ¿cómo se lo toman los managers? Yo creo que lo hicimos de consenso. O sea, en nuestro caso, yo antes de lanzarme a la piscina quería estar seguro de que ellos no se me pondrían de espalda, ¿no? Porque eso es un grave problema. Si tú no tienes un equipo de gente a tu alrededor que creen en el modelo, pues tienes un problema, es más difícil. Y también os digo una cosa, tengo alguno que de entrada era cero creyente. Cero en el sentido que el tío me decía, bueno, yo lo hago porque lo dices tú, pero porque lo dice el jefe, ¿no? Al principio, eso fue al principio. Fue muy curioso porque el hombre se me compró el libro. Hay un libro, porque esto originalmente es un modelo que inventó un señor americano, y se llama Brian Robertson, que se llama Holacracy, y hay un libro. Entonces se compró el libro, lo leyó y a partir de entonces él es nuestro secretario en el círculo y es de las personas que más domina el modelo desde el punto de vista de concepto. Y por lo tanto se ha convertido de alguien que no creía mucho en alguien que impulsa y que ayuda. Muy ¿Más bien. Preguntas? Vale, bueno, hola, mucho gusto. Mi nombre Hola. A ver, la pregunta va dirigida porque sí que
nosotros hacemos muchas jornadas de cercanía de reuniones de equipo, de reuniones individuales de recursos humanos, justamente para validar cómo están un poco los ánimos, ¿no? Y la verdad es que a nivel de temas de ánimo y de ejecución del trabajo está ok, pero sí que lo que vemos es que el ritmo de trabajo, a lo mejor algo que podía haber estado listo anteriormente en 2 días, 3 días o un par de horas, los tiempos se dilatan, ¿vale? Y es un poco como esa lentitud del trabajador que puede ser a lo mejor por muchas cosas asociadas, quizás como no tiene el jefe ahí o no tiene como un seguimiento cada día. Entonces, no vemos que es un tema de desmotivación con el trabajo, sino que ya es un tema como de condición interna que puede tener cierto personal con quizás el trabajo o las condiciones que está dentro del teletrabajo. Me estás preguntando, entiendo, en teletrabajo. Sí, en teletrabajo, porque todos nos mantenemos en teletrabajo. Vale, y entiendo que me estás preguntando después de la época que hemos vivido, que la gente ahora como que está bajando el ritmo. Sí, es como que al principio Vale. la gente estaba como súper a tope y tal, Sí. como tal cual como al principio de la sesión decía que la gente, es verdad, se generaba más trabajo en casa y se desconectaba mucho más tarde en casa que lo que pudiera haber sido en la oficina, pero claro, ya digamos a este cierre de año va esa curva como disminuyendo. Lo que está claro es que el ritmo que llevamos durante la pandemia, al menos nosotros, genera un riesgo de burnout tremendo. Porque al final, es lo que os decía, y el comentario del otro día, llegas a la oficina, hablas con alguien y te das cuenta de que el ritmo de trabajo en casa, al menos durante todo este periodo, ha sido súper intenso, ¿no? Y está claro que, pero eso, yo creo que eso es independiente del modelo que utilices, ¿no? De si estás en Agile o estás en jerárquico. Lo que está claro es que eso hay que cuidarlo. Y hay que cuidarlo y yo tengo algún caso de gente que le tienes que decir, ponte un horario y a la hora deja de trabajar, porque si no, el problema es que yo a veces estoy sentado en mi sofá y tengo el ordenador al lado y es cualquier hora del día, estás contestando un correo o estás... Y dices, llega un momento que dices, antiguamente, ¿qué pasaba? Que salía de la oficina y en ese momento para mí era como la desconexión. Aunque luego a lo mejor llegaba a casa, a lo mejor podía contestar algún mail, es diferente, ¿no? Eso hay que cuidarlo, pero eso, ya te digo, creo que es independiente del modelo organizativo que utilices, ¿no? Para mí, desde mi punto de vista. En Agile, claro, una de las maneras es recomendar a la gente que cumplan un horario y que no se obsesionen con el trabajo. Porque yo entiendo que estar en casa llega un momento que confundes el espacio de trabajo con el espacio personal. Y eso es muy delicado. Pero eso nos pasa a todos, o sea, no creo, ¿eh? Tenemos una última pregunta, o si no, David, tú tenías una que te puedes preguntar a ti mismo. Sí, yo creo que más o menos he contestado, pero mi pregunta era, ¿has encontrado alguna dificultad en el camino con el personal? Que ha salido, ¿eh? Porque habéis hablado de los managers y de las personas. Pues yo os diría que para mí la más divertida es esto, es encontrarse con personas y os explico, yo hago una actividad, ahora no tanto porque estamos en casa, ¿no? O teletrabajando mucho, pero hacía una cosa que se llama el café con el enlace principal. Yo soy el enlace principal del círculo, ¿vale? Y el café con el enlace principal es, yo me llevo a la gente a tomar un café y charlar distendidamente, pero a cualquier miembro del equipo, y voy rotando. Y descubrir gente que el modelo Agile es como, están encantados de la vida, que es que yo perfecto, porque a mí la autonomía, porque con mucha motivación, y gente que dicen, no, es que yo antes era jefe. Y no era jefe, era, disculpar por la expresión, jefecillo. Porque a lo mejor era un jefecillo de un proyecto que llevaba 2 personas, ¿no? Y que no es que las llevara, es que le preguntaban a él. Y claro, porque como que tienen en su cabeza el modelo jerárquico. Y es divertido porque os puedo decir que no es fácil convertir a esta gente. Yo creo mucho no sé si habéis leído alguna vez libros que hablan de la adopción, ¿no? De la adopción de los cambios, de la gestión del cambio.
que está el early adopter, que es el que no le dices nada, le haces una chispa y cambia, y está el que os estaba contando, que es todo lo contrario, que está en el otro extremo de la campana de Gauss, ¿no? Y no lo cambias hasta que todo el mundo ha cambiado. Entonces, no vale la pena poner esfuerzo. O sea, es mejor, lo ves así, intento convencerte, no lo consigo, ya cambiarás, porque al final estarás en un entorno que todo el mundo estará en esta dinámica. Entonces o cambias o estarás fuera de sitio. Y lamentablemente, a mí no me ha pasado todavía, en nuestro entorno nadie se ha ido, pero yo tengo muy claro que puede pasar que alguien llegue a un momento que diga, yo estoy fuera de lugar, yo no estoy cómodo aquí, y se vaya. Es una posibilidad. Y entiendo por experiencias que nos han contado de otras empresas que estas cosas pasan. No tanto que la empresa te eche, sino que llega un momento que tú estás en un entorno que te sientes fuera de lugar. Que si no te adaptas a la autonomía, a la sincronización, al modelo, eres como dicen, ¿no? Un pulpo en una carnicería, ¿no? Esa sensación. Perdonad el chiste. No, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, David, por tu testimonio. Quizás una última pregunta. ¿Cómo ves tu rol y el rol de la DSI en el hospital? Tu rol de early adopter. Me gusta mucho esa pregunta y lo sabes. Mira, os puedo contar que ahora mismo una de las cosas que ya después de casi 2 años de modelo, empezamos a crear algunos círculos que incorporan gente de fuera. Incluso ya desde el principio algunas personas seleccionadas de otras direcciones las incorporamos en las formaciones con nosotros, porque son personas con las que trabajamos muy directamente. Nosotros tenemos un modelo que se llama Business Partner, que personas de la dirección de sistemas que viven al lado de las unidades de negocio o de servicio, en este caso, porque nosotros tenemos diferentes modelos organizativos. Y al tener esa cercanía, hay personas de fuera que trabajan muy cerca de sistemas y que están prácticamente como si fuéramos no vecinos, sino que viviéramos juntos, ¿no? En un piso compartido. Entonces, al incorporarlos, lo que estamos es expandiendo el conocimiento del modelo para que la gente del hospital vea la bondad y cómo funciona. Hay mucha gente cuando trabaja con nosotros salen y le van a contar a sus jefes, porque me consta, porque me lo han dicho, de que alucinan, de que cómo trabajan esta gente, es otro mundo. O sea, en general, por suerte, los que han venido son gente que les ha encantado nuestro modelo y que se sienten cómodos con él. Incluso os puedo contar una anécdota de un proyecto que cuando es un proyecto muy grande que estamos haciendo, no puedo decir el proyecto que es ahora mismo porque es confidencial, pero es un proyecto muy grande y es un proyecto que está muy centrado en la parte de sistemas, en mi caso, ¿no? Entonces, cuando yo vi la dimensión del proyecto, digo, voy a montar un círculo para este proyecto. Y en este proyecto hay gente de fuera, que no es ni del hospital. Los de fuera hemos conseguido reuniones de 30 minutos cuando están planificadas 1h30 y en 30 minutos resolvemos todos los temas del proyecto que se generan y además son quincenales, no son semanales, son quincenales. Es impresionante. Y los de fuera me dicen, es que, claro, se sienten raros al principio porque topan con una manera de actuar, pero todos te confiesan, pero es súper ágil, las reuniones son cortas, las reuniones resuelven los temas, no nos dispersamos porque además aquí tenemos la cultura, ¿no? Somos latinos, de mucho hablar y poco resolver. Y en estas reuniones es que vas al grano y la gente te lo dice, es brutal. Entonces, volviendo a nuestro rol en el hospital, pues ser como early adopter, ser el mecenas, el que expanda el modelo, el que ayude al hospital, porque el hospital, nuestra dirección general está por la labor de incorporar un modelo de autonomía. Y os puedo decir que el director general montó en el último plan estratégico 2016-2020 un modelo de grupos de trabajo con autoridad totalmente distribuida y que se dividió en, no sé, creo que eran 19 o 20 proyectos y cada proyecto hay un grupo de gente que son voluntarios del hospital de cualquier nivel, no tiene por qué haber jerarquía. Hay algún directivo que somos sponsors, es decir, no opinamos, simplemente damos apoyo y el resto es totalmente autónomo. Por tanto, es un modelo que en el hospital ya hay gente, al menos en las altas esferas, que tiene esa idea de ir expandiendo. Nuestro rol,
ayudar, como somos pioneros, pues ser vaselina, ¿no? Y ayudar a facilitar ese cambio. Facilitadores, diría. Estupendo. Hay una última pregunta, que es si tendrías un consejo que dar a un jefe que quiere empezar ese camino en su organización, ¿qué sería sobre el mismo, sobre la manera de comunicar su proyecto? Bueno, yo os diría que, primero de todo, muchísima transparencia primero con el equipo más directo, y transparencia y connivencia, es decir, conseguir que todo el mundo entienda de qué va esta historia, ¿no? de este cambio. Incluso es bueno a veces hacer participar a estos primeros niveles, que es donde más sufren el cambio al principio, por mentalidad, ¿no? Llevaros a un Spin Workshop. Porque, sí, no es coña. Lo digo porque para mí da luz. Y cuando ves, y la desgracia es que al no ser físico se pierden cosas. Yo me acuerdo que cuando el primero que yo fui fue físico y haces unos juegos, que no voy a contar, y esos juegos son realmente algo que te empiezas a dar cuenta de la potencia que tiene este modelo, ¿no? Y entonces, consejo esto, transparencia, connivencia con tus primeros niveles para luego ellos sean motores de cambio y sobre todo identificar a esas personas dentro del equipo que son los early adopters, que les das la chispa y cambian, porque estos son los que luego puedes montar un círculo que sea el de transformación, ¿no? El que te ayude a transformar. Que nosotros hemos tenido un círculo que le hemos llamado la Shared Transformation y ha sido como un motor que nos ha ayudado a empujar a toda la organización. O sea, al final no puedes hacerlo solo. Necesitas esa base de gente que son los que realmente son promotores de cambio. Y casi sin querer, porque realmente es su manera de ver el mundo está muy alineada con este modelo. Es lo que os decía. Yo personalmente escuché el modelo y me quedé como, ay, he visto la luz, ¿no? Pues tienes que conseguir este tipo de gente, tenerlos cerca y utilizarlos.